Bienvenidos a literatura.fm, un espacio literario que dirige y presenta Francisco Rodríguez Criado. Bueno, pues bienvenidos a un nuevo episodio de literatura.fm, hoy episodio número 49, día 4 de mayo de 2017. Y aquí estamos luchando contra los elementos porque tengo obras que está haciendo un vecino y posiblemente, o por no decir seguramente, se estará filtrando algo en este podcast, pero en fin, hay que luchar hoy contra los inconvenientes. Bueno, hoy he titulado este podcast como los blogs literarios y los derechos de autor, porque quería explicar alguna cosa que quizás algunas personas no lo conocen, ¿no? Esto tiene relación con el blog narrativabreve.com, en el que, como sabéis, llevo trabajando bastantes años. Entonces se ha convertido en un blog de referencia, sobre todo en el asunto de cuentos literarios. Y bueno, de hecho esta semana se ha posicionado ya en la primera página de Google con la palabra cuento, algo que es muy difícil porque es una palabra clave muy importante que tiene más de 92 millones de búsquedas, ¿no? Lo cual eso hace que se utilice este blog lo utilizan numerosos profesores, clubes de lectura, talleres literarios, etcétera, ¿no? Entonces lo que ocurre es que se ponen con bastante frecuencia en contacto conmigo para hacerme ciertas preguntas que tienen relación con los derechos de autor. Hoy, sin ir más lejos, un club de lectura me ha preguntado que quieren trabajar con los cuentos que leen en el blog, simplemente para trabajar en el club de lectura y vamos, que no van a hacer nada fuera de él, ¿no? Entonces he pensado que sería una buena ocasión para explicar que las personas que nos dedicamos a divulgar textos ajenos no tenemos en ningún caso los derechos de autor de los cuentos que publicamos, porque desde bastantes colegios se ponen en contacto conmigo para preguntarme si les concedo el derecho de publicar esos cuentos en una publicación que luego distribuirán entre los alumnos o no lo sé, ¿no? Claro, yo siempre les explico, como ya tengo una página dentro de narrativabreve.com, que es un aviso legal, en el que explico más o menos lo que estoy contando ahora, que los derechos de autor son exclusivos de sus autores o, en el caso de que hayan fallecido, pues de sus descendientes, ¿no? En ningún caso la persona que gestiona un blog con textos literarios puede arrogarse el permiso o no de conceder derechos de autor para que hagan publicaciones aquí o allá, ¿no? Yo lo más que puedo hacer es dar, si acaso me interesara, sería el permiso sobre aquellos cuentos que yo he escrito, pero evidentemente yo no puedo dar permiso sobre cuentos que no he redactado yo, ¿no? El objetivo de narrativabreve.com es simplemente hacer fomento a la lectura, no apropiarnos de unos derechos de autor que no nos corresponden, como digo, ¿no? Entonces no hay ningún inconveniente en que nadie los lea, los comparta con los alumnos, los comenten, porque eso va en beneficio del autor. Y de hecho nosotros podemos poner, cuando es posible, cuando tenemos esos datos, ponemos los datos, qué libro es, dónde pueden comprarlo. Es decir, en ningún caso queremos pecer la venta de libros, sino todo lo contrario. Nosotros estamos aquí para hacer fomento, no para fomento de la lectura, no para otra cosa, ¿no? Un poco resumiendo, yo puedo conceder derechos de autor de mis textos. Algunos cuentos están publicados en Narrativa Breve, pero no puedo conceder derechos de autor para una publicación o algo similar de otros escritores. Si alguien lee un cuento que le interesa, pues tendrá que ponerse en contacto con autor, que yo posiblemente tampoco tenga sus datos, porque muchas veces me los preguntan. En algunos casos los autores ya han fallecido, en otros casos ni siquiera existen los derechos de autor porque ya se ha cumplido el plazo vigente para los derechos de autor, etcétera, etcétera. En fin, en definitiva, lo que quiero contar es que aquí estamos para compartir, no para otorgar derechos. Entonces, para un club de lectura, si van a leer algunos cuentos de aquí, pues es estupendo, citan al autor, si quiere que citen al blog, y si no, tampoco pasa nada. Pero vamos, aquí estamos para compartir textos de lectura y para nada más. ¿Es fácil contactar con los autores? Pues depende, si es algún autor
contemporáneo, pues que tiene presencia en la red, pues se le puede encontrar en Twitter, en Facebook, posiblemente tenga su página web. Es decir, que si alguien está interesado en establecer algún tipo de contacto con el autor de algún cuento que lee en narrativabreve.com, pues puede hacerlo por su cuenta. Si le quiere proponer algo, una lectura, le quiere proponer que vaya a impartir una clase, o le quiere proponer editar un libro, lo que sea, pero siempre con el autor de los textos, nunca con la persona que se ha dedicado a publicarlos en internet, porque nosotros no somos nadie, somos simplemente los mensajeros con buenas noticias. Pues la literatura es siempre una buena noticia y nada más. En fin, espero que esta nota legal no os haya aburrido hoy, pero yo creo que era pertinente porque hay personas que confunden, ¿no? Y dan por hecho de que un editor de un blog es el editor legal de los textos que publica, y no es así. Es decir que, insisto, contactar con los autores o con los descendientes de los autores, los que tengan los derechos, con los herederos, pero conmigo yo poco os puedo aclarar, no soy quien para dar o quitar derechos de autor, ¿no? En fin, nada más por hoy. Os invito a que sigáis escuchando los podcasts de literatura.fm y de libros.fm, y no me quiero enrollar más. Yo sigo trabajando con las correcciones de estilo. Si alguien está interesado en solicitar mis servicios, pues puede hacerlo visitando otro de mis blogs, correccionyestilo.com, y poniéndose en contacto conmigo mediante el formulario. En fin, nada más por hoy. Gracias por escucharme y ahí seguimos al pie del cañón. Muchas gracias a todos.